Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una persona que es difícil de catalogar. Podría ser un músico, podría ser un escultor, podría ser un pintor, eh, un autor tanto de obra, digamos, pictórica concreta como de obra eh, pues musical, pongámoslo así. Se trata nada más y nada menos que de Elvis Joan Suárez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Jorge, muy agradecido por esta invitación a a tus entrevistas que son bastante especiales, a tu canal de Instagram que es muy ameno, que siempre disfrutamos de tus ocurrencias allí, que siempre nos estás preparando y también de disfrutar de las entrevistas que realizas asiduamente por tu canal de Instagram. Muchísimas gracias, Jorge, por esta invitación. Bueno, pues un placer. Te has dado cuenta que pues nos venimos de cierta forma observando durante un tiempo y he tenido el placer pues de presentar tu obra también en algunas selecciones como el artista del día. Me Sí, encanta lo que muchísimas gracias. haces. Me parece que, bueno, es muy interesante tener esta conversación contigo, quizás para entender un poco más lo que se trata de la sinestesia. O sea, es algo así como que todo el mundo lo sabe o lo usa o lo siente, pero en tu caso diría yo que se podría ver bastante concreto qué significa eso. ¿Qué es para ti la sinestesia? Eh, bueno, la sinestesia, en cierta forma, siempre lo explico de esta manera, es lo contrario a anestesia. En la anestesia tú no sientes nada, ¿no? En cambio, la sinestesia puedes lograr mezclar varias sensaciones, ver colores, en el sentido del gusto, los sabores. Es una mezcla de todo ello que de repente la hemos perdido por ciertas circunstancias, ciertos condicionamientos a los que estamos ya acostumbrados como sociedad, pero he tratado de hacerlo a través de lo que es el trabajo que realizo, que es el arte cinético o neocinetismo musical. Eh, y prácticamente, pues, la sinestesia eh, viene dada a sobre todo a los artistas. Los artistas somos más propensos o más sensibles a esto de la sinestesia. No quiere decir que una persona común y corriente o normalmente no lo tenga, pero mayormente los artistas nos inspiramos mucho en estas sensaciones de lo que es el color, lo que es el sonido. Más o menos así es la forma en que Bueno, se yo busca esto de la sinestesia. pensando en ti, bueno, y pensando en esta conversación, yo creo que nosotros en cierta forma estamos acostumbrados quizás por las películas, por la cantidad, digamos, de audiovisuales que hemos visto, a tener esas sensaciones audiovisuales en las cuales, por ejemplo, ya nosotros sabemos que hay momentos de peligro, de tensión, por Sí, los sonidos que percibimos. Quizás si nosotros viésemos una película con los ojos cerrados, pudiéramos ver colores, pudiéramos sentir lo que va a pasar, porque ya estamos, ya se nos ha educado en ese sentido, o sea, se nos ha educado a acompañar los acontecimientos con situaciones extras sensoriales o con el complemento, digamos, de los sentidos. Pues entonces diría yo que, pero mucha gente quizás no lo ha mentalizado en sí, no lo ha, simplemente pues lo ha vivido, ¿no? sí, sí, sí. Compositores como se dice, ¿no? Que algunos compositores como Mozart, Beethoven, eran sinestésicos. Al parecer veían colores mientras componían las notas musicales. Ya después, ya hubo compositores más conscientes de esto, como Rimsky-Korsakov, el mismo Oliver Messiaen eh, y Scriabin. Ellos ya estaban más conscientes de lo que ellos veían cuando componían, y el que más se acercó a esas teorías de la sinestesia fue Scriabin a través
de las teosofías. Igual que Oliver Messiaen, que prácticamente las obras de Oliver Messiaen están basadas en la sinestesia de los colores. Mira, bueno, yo he tenido esas sensaciones, por ejemplo, hace como unos 6 meses o algo así, pinté un cuadro sobre mis bailes de TikTok, pero en lo Ajá. que yo trato de pintar en ese cuadro, lo que yo siento al percibir la música, pues los colores que siento, el ambiente que siento en colores, pues. O sea, es como tratar es muy difícil plasmarlo porque es algo así entre psicodélico y no psicodélico, pero yo pienso que todos a lo mejor podemos ver la música de alguna Sí, sí, forma, ¿no? sí. Sí, el color tiene esa vibración que tiene el color. Eh, lo que pasa es que mayormente no lo vemos de esa manera, sino el color es color y sonido es vibración. O al contrario, de repente hay gente que sí ve la vibración en el color, pero no ve la vibración en el sonido. Pero prácticamente van casi que unidas. Eh, y no solamente eso, porque por ejemplo Scriabin exploró la parte olfativa también y, y, y mezcló todo sintetizó en su música sobre todo lo que tiene que ver con los olores, los sabores, todo lo mezcló en su obra y prácticamente de Scriabin para acá han nacido, o bueno, se han hecho trabajos realmente basados en esto de la sinestesia. Mira, bueno, y en tu caso yo también veo que tú, en ciertas formas, quizás eso le pasa a muchos músicos que empiezan al escuchar música, ven también el fluido del pentagrama. No sé, me imagino yo que tú ves los agudos en ciertas partes, los graves en ciertas partes. O sea, ves no sé, me da la impresión al ver tu obra como que fuera así, pues. Sí, Jorge, mayormente pues eh, al principio, vamos a decirlo que cuando comenzó todo esto, que fui consciente más o menos 8 años, 9 años, este, como no estaba condicionado todavía la partitura, es decir, no sabía nada de notas, no sabía nada de pentagrama, pues sencillamente uno lo que ve son colores. Ya después, cuando tú comienzas a meterte en este mundo de lo que es el lenguaje musical, la escritura musical, entonces comienzas a ver las notas musicales como si fuesen colores. O sea, lo ves, te concentras aún más en ello. Y cuando tú has escrito, digamos, composiciones musicales, ¿usas el color o simplemente lo haces con notación, digamos, unicolor? No, mayormente lo trato del 100% de hacerlo en color originalmente. Y después lo plasmo en algunos casos cuando son obras que requieren ser leídas por músicos profesionales. Trato de hacer vamos a decir así, la traducción de lo que es el color al sonido para que el músico pueda, o el intérprete pueda hacerlo. Como también hay obras que son directamente hechas a color, no necesitan traducción, sino que ya son músicos que realmente están entrenados para interpretar este tipo de música. Entonces, más bien, ellos me piden que no lo haga de manera, vamos a decirlo, normal, sino que lo deje como está así, como es la partitura en sí. Y los músicos y el director pueden interpretar lo que tú pones sin contactarte o necesitan contactarte. ¿Cómo son de independientes tus partituras? Se hacen de las dos formas, Jorge. Mayormente hay ya partituras que ya traen vamos a decirlo así, unas abreviaciones o ya tienen una forma de hacerse, una simbología. Entonces, al principio de la partitura me coloca la simbología y ya hay directores que ya tienen la capacidad de hacer esas obras porque han estudiado la música contemporánea. Ok, bueno, me parece fabuloso. Realmente no he escuchado ninguna de tu música, pero he visto el concepto y creo que sería interesante. Yo he trabajado con músicos contemporáneos. Yo sé que la métrica no es la tradicional.
Hay Sí, sí, incluso métrica con el tiempo, digamos, puede ser que la gente haga improvisaciones, puede ser que la gente tenga el tiempo medido con reloj, etcétera, ¿no? O sea, son otras formas de llevar la métrica en sí, ¿no? Y a veces no se puede reproducir exactamente igual nunca. sí, sí. Sí, la música contemporánea tiene esa elasticidad en el tiempo. Y ya no es tan cuadrada, ya no es tan cuadrada como la música de finales del siglo XIX. Ya a principios del siglo XX, pues comenzó esa elasticidad y comenzó con Stravinsky, sobre todo en 1914, cuando estrenó la consagración a la primavera. Ya con la consagración a la primavera, pues se comienza con esa elasticidad de lo que es el ritmo. Bueno, por lo que acabas de decir, pareciera que comenzaste primero con la parte quizás pictórica y después pasaste a la música. ¿Cómo fue esa trayectoria? Pues yo comencé, Jorge, como todos los músicos venezolanos, que mayormente comenzamos amando el cuatro como Ajá. instrumento, y por ahí como a los 6 años, 7 años, eh, logro ver un concierto del maestro Lirio Díaz por televisión y eso para mí me, me, me marcó realmente. Ver al maestro Lirio tocando la guitarra, pues desde ahí comenzó entonces el amor hacia la guitarra. Y pues comencé a ingresar en el conservatorio, comencé los estudios musicales como Dios manda, lo que es el lenguaje, la historia de la música, todo lo que tiene que ver con el pensum de todo conservatorio. Y pues a la final, pues me gradué como guitarrista en el conservatorio y tuve la oportunidad y la dicha de estudiar también con el maestro Lirio Díaz. Pero todo comenzó realmente fue por la parte de la guitarra y de allí comenzó mi amor también hacia la composición, hacia todo lo que tiene que ver con la música orquestal, la música de cámara. Y a partir de allí fue que comenzó entonces el trabajo sinestésico, el trabajo con el cinetismo, a sintetizar todo eso también con la música contemporánea, con la danza. O sea, es un producto, digamos, al final de que pasaste hacia la parte, digamos, concreta, hacia la parte, digamos, de escultor, pintor, pictórica y eso. Sí, sí. Y anterior a eso, ¿habías tenido una actividad desconectada a la música que tuviera que ver con la pintura o algo así? ¿O solamente Sí, te dedicaste un tiempo por la pintura y luego uniste? no, me dediqué en un principio, Jorge, netamente a la parte musical. Ujú. Y a partir de allí comenzó mi inclinación hacia la pintura, hacia el dibujo, hacia, sobre todo, investigar sobre lo que tiene que ver el color y el sonido. Y también, sobre todo, con la parte espacial. Me llamaba mucho la atención la parte de los músicos, cómo se organizaban, porque mayormente, pues, los músicos de una orquesta están condicionados a colocarse siempre en el mismo sitio por cuestiones de tradición, ¿no? La tradición betoniana, la tradición mozartiana, que deben colocarse en ciertas posiciones y a través de investigaciones y de conocer algunos compositores contemporáneos, eh, conocer su música, entonces comencé a investigar sobre también esa parte del espacio que debe haber entre los músicos para crear también ciertas sonoridades. Ok, pero digamos que eso sigue siendo así o ahorita hay distintas formas de arreglar a una orquesta en el stage. ¿O eso ha No, hay variado? distintas formas, hay Ujú. distintas formas. Lo que pasa es que eh, mayormente la tradición, pues tú vas a escuchar una obra de la Sinfonía número 4 de Beethoven y pues la orquesta va a estar acomodada porque Beethoven lo pensó de esa manera.
lo pensó para una orquesta hecha a ese traje, pues a esa medida. Un compositor de hoy en día no puede componer una obra basada en esos mismos principios. Ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, y los instrumentos están construidos también de otra manera, de otros materiales, tienen otras afinaciones. Y hoy en día, pues, puedes conseguirte con músicos contemporáneos o compositores que de repente la trompeta no la vas a conseguir dentro del escenario, sino de repente está dentro del público o está sentado en cierto nivel o en cierto piso del teatro, buscando eso, buscando nuevas sonoridades. Interesante, o sea que un compositor puede ver, digamos, en cierta forma, vamos a ver, a decirlos en palabras simples, como que fuera el director, puede ver la cuestión en estéreo, se puede decir, pero Sí, también sí, entonces se puede ver también como ver el ambiente total, el espacio posterior a él, el ajá. espacio superior, o sea, puede verlo de una forma, digamos, el espacio completo a la hora de componer y no solamente en forma plana la parte, digamos, de cómo es la orquesta tradicional. Sí, porque ese es el principio de la música contemporánea. Era ciertamente dejar un poco al lado la tradición para buscar nuevas sonoridades. Y de eso, bueno, hay tratados, hay libros escritos ya sobre eso, sobre las sonoridades. Hay obras también. eh, y otra cosa que se nos ha olvidado como compositores, y es que los compositores anteriormente eh, hacían música para los espacios arquitectónicos, donde ellos estrenaban las obras. Entonces no va a sonar una cantata de Bach, no va a sonar igual en el templo donde él acostumbraba a estrenarla que en otro sitio. Así sea el mejor teatro del mundo. ¿Por qué? Porque Bach la pensó para ese espacio. Y seguramente para ese órgano, para esos tubos, para esa Sí, altura, sí, 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 precisamente. me lo imagino, ¿no? O sea, Sí, Bach era un conocedor de la acústica, conocía muy bien la acústica, tanto así que lo llamaban especialmente al maestro para que colocara el órgano en el sitio establecido, en el mejor sitio para que sonara mejor en el templo. Entonces, eh, en la Alemania de aquella época, pues lo llamaban especialmente para que él dijera dónde se colocaba el órgano. sí, una cuestión, digamos, de sensibilidad y de espacio, ¿no? Mira, Sí. y cuáles son, eso se sigue cumpliendo, entonces diría yo que también en cierta forma en los teatros, me imagino que al diseñar los teatros hay los asientos que son los mejores asientos. Sin embargo, yo veo que en la Paterre los asientos más pegados a la orquesta siempre son los más caros. Se trata de esto de la mejor acústica ahí, porque a mí no me parece que sea exactamente en la primera fila la mejor acústica. ¿Qué piensas tú? No, no, no. Eso depende mucho del teatro, Jorge, depende del teatro, pero eh, a mí como compositor me encanta siempre los puestos de atrás. No sé, escucho mejor la obra, me parece, y veo mejor a los músicos. Claro, es una cuestión de condicionamiento muy personal, ¿no? No sé hasta qué punto sea cierto que de repente puede ser que haya, claro, hay un sitio especial donde puede sonar mejor, pero eso habría que ir muchas veces a ese teatro para buscar cuál es el mejor sitio. Sí, bueno, yo todo lo veo así también en cierta forma como un poquito, digamos, simétrico. Sí, sí, No sé, realmente no creo que hacia un lado sea el mejor sitio, sería extraño. Debe ser una sensación distinta, a lo mejor se escucha algo que no se escucha en el centro, me imagino yo, pero quizás en el momento de sí, la creación de la obra se piensa también en forma simétrica, no sé. sí, sí, por ejemplo, una de las primeras obras que yo pensé de esa manera se llama Delta número uno. Es una obra puede interpretarse para tres guitarras o también para orquestas de guitarra. Y entonces se le pide al intérprete que se siente en el piso y esté a distancia de 3 metros cada uno, formando un triángulo. Por eso se llama Delta, la obra, Delta número uno. Y la obra está inspirada
un poco en la meditación, un poco en la música minimalista, da la sensación de que es una obra para netamente meditar. El día que la estrenamos, porque la, la- estuve yo como intérprete de una de las guitarras, nos sentamos en el suelo, colocamos las medidas de los 3 metros de distancia de cada uno, porque la medida de la distancia me daba un número que al, al crearlo a través del arqueómetro me daba el sonido do. Es decir, que la distancia también me daba a mí un sonido. Y por ahí fue que yo comencé entonces a trabajar lo que es el espacio sonido y también un poco trabajé con lo que tiene que ver con las sensaciones del olor y los colores. Vamos a decirlo, de esa obra, yo comienzo entonces a trabajar de manera sinestésica. Es una obra que el día de su estreno estaba allí uno de los guitarristas clásicos más afamados del mundo, que es Carlos Bonell, y él le gustó mucho la obra, le quedó cautivado con la obra y después él tuvo la oportunidad de hacerlo en Sydney, en Australia, pero lo hizo con una orquesta de guitarras de 30 guitarristas en la misma Wow. posición, en forma de triángulo, cuidando las distancias. Tanto así que tuvo tanto éxito que hace 2 años el mismo festival me encargó una obra, Delta Signi, que es una obra dedicada a la ciudad, donde igualmente ellos se colocan en formas de triángulo, en forma de delta, y yo voy proyectando a través de una grabación multimedia diferentes tipos de colores, y como es alusión a la ciudad de Signi, iban colocándose los sitios enigmáticos de la ciudad. Entonces, eso es lo que se busca también, que las distancias también creen de alguna forma una acústica, y esa acústica la crea también la forma de sentarse los músicos. Que, que de repente los músicos estemos condicionados a ciertas posiciones es debido a esa tradición. Porque tú puedes ver, Jorge, que por ejemplo, el primer violín va a durar ahí sentado siendo primer violín unos 30 años, 35 años en el mismo sitio. Al menos que él, al menos que la orquesta toque alguna composición contemporánea o obra contemporánea donde pueda movilizarse a otro sitio ¿Y, porque la obra lo exige. y tú crees que, por ejemplo, los músicos, a pesar de tener, digamos, la partitura para seguir, ellos dependen un poco de la sonoridad y se sincronizan en forma subconsciente con el lugar donde están? Por ejemplo, este primer violinista, él está acostumbrado a ese tipo de sonido ahí, y si tú lo llevases a otro sitio se desconcertaría. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, claro, porque le estoy rompiendo su condicionamiento musical. Y eso es lo que busca realmente la música nueva, que, que es el camino. El camino hoy en día de los compositores es buscar la sinestesia y que el público pueda participar también. Así como la obra cinética. La obra cinética llamó la atención en los años 50, fue por eso, porque la persona podía participar del hecho artístico. Igualmente, va a llegar un momento en que el público tenga que participar también de la obra. Claro, mira, bueno, y también pensando en tu obra, quizás diría yo que es una forma de ver la música que a lo mejor le transmite información sobre la música a las personas que no, que tienen el sistema auditivo con defecto, o sea, que no lo tienen como no, en forma normal. Entonces, a lo mejor ellos pueden percibir la información, pero en forma, digamos, visual. Sí, eso es uno de los objetivos que trato también de, de lo que yo realizo. O sea, el trabajo que yo realizo también uno de los objetivos es que la persona pueda acercarse a la partitura sin necesidad de verla en papel. Eh, porque, pues, una de las, vamos a decirlo así, de los objetivos que yo trato de buscar con el trabajo que realizo es que me llamaba mucho la atención que a veces los compositores, pues,
hacemos mucha música, trabajamos, de repente hacemos más música de lo normal. eh, entonces tendemos a que, bueno, se tocó la música o no se tocó y pues la guardamos, la engavetamos, la archivamos. Y a mí me llama mucho la atención eso porque yo decía, bueno, esa música realmente la podemos utilizar de otra manera, la podemos exponer, eh, podemos hacer que la persona pueda ser partícipe también de ese hecho estético, que pueda mirar la partitura también en un museo, en un sitio público. Y también, no, Bueno, ¿por qué no? Escucharla también, porque ya con la tecnología que tenemos, pues también la puede escuchar sin necesidad de ir al teatro, de sentarse al hecho sonoro original, pues. bueno, bien, preparándome para esta conversación, vi lo de Xenakis, la metástasis. Hay como un video en que uno ve realmente cómo se va desarrollando el sonido con la densidad de la pintura, pues como tú lo ves visualmente, prácticamente me parece fabuloso porque tú esperas realmente que suban, que se vuelva más densa, que se vuelva menos densa, que los tiempos se alonguen. O sea, tú lo ves visualmente y estás creando también una cierta conexión con lo que están viendo y lo que estás escuchando, ¿no? Tú trabajas como espectador, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, el maestro Xenakis fue también una fuente de inspiración para lo que yo realizo, el trabajo que yo realizo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un discípulo del maestro Xenakis, el gran compositor colombiano Blas Emilio Tertúa, un gran compositor latinoamericano que tuvo la oportunidad de estudiar con Xenakis. Y yo le hablaba a él de Xenakis y él me comentaba sobre el trabajo de Xenakis. Me dice que cuando él llegó a estudiar eh, con el maestro griego, eh, me quedó desconcertado primero porque a la primera clase él le preguntó, maestro, necesitamos papel pautado, papel pentagramado. Y el maestro Senaki le dijo, no, aquí nosotros no utilizamos papel pautado, aquí lo que utilizamos es papel milimetrado. O sea, ya con eso allí pues cambió todo, ¿no? Y Sí, la primera clase era componer una obra sobre un puente que él estaba proyectando. Entonces, increíble. sí, y bueno, a partir de allí, pues, yo me concentré, trabajé mucho con el maestro Blas Emilio Atertúa sobre Xenakis, obsequió algunos libros que él tenía firmados por el mismo maestro Xenakis, y pues allí, pues, yo fui adquiriendo algunas, vamos a llamarlo así, algunas informaciones que no se manejan eh, de manera indirecta a través de las bibliotecas, porque en aquella época pues no estaba el internet y pues uno manejaba era la bibliografía directamente. Y pues eso me ayudó bastante a ver la música también desde otra perspectiva. Claro, la música de Senaki es netamente matemática, es lo que llaman música estocástica. Es una música muy difícil de entender. Es una música que prácticamente está hecho para intelectuales, para matemáticos, para arquitectos. Su música, para poder componer ese tipo de música hay que tener un trayecto bastante eh, profesional a nivel de matemáticas y de ingeniería. O sea, que tiene cierta lógica, no es, no es algo así, digamos, que está aleatoriamente ahí, sino que tiene cierta lógica estocástica, pues. Sí, 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 una lógica bastante, vamos a decirlo así, bastante griega, ¿no? Bastante griega Sí. matemática, ahí este, dentro de su música. Es una música realmente muy intelectual. Mira, bueno, también tú sabes que Freud, él escribió este libro sobre el color de los sueños y la relación del color con el tema que tienes en el sueño, pues si es de felicidad, de ansiedad, de lo que sea, ¿no? ¿Tú crees que también hay un color natural para las tonalidades y que nosotros lo podríamos
decodificar si de alguna forma estuviéramos en hipnosis o mientras escuchamos música, algo así, que haya un color, o esto es totalmente subjetivo para cada persona? Sí, sí lo hay. Sí, para mí sí, yo creo en eso. Yo creería en eso 100% porque eh, los sueños, la parte de la hipnosis, todo eso tiene que ver con esa parte de- del sueño, ¿no? De la psiqui, ¿no? De Sí. todo eso y, y bueno, para mí uno de los colores que de repente uno pudiese, que yo he soñado mucho con colores amarillos, eh, los colores también, mucho el fucsia o magenta, mucho de eso, ¿no? Claro, a nivel personal, ¿no? Eh, es una cuestión muy dada a la personalidad también, porque tú te pones a ver los cuadros de los sinestésicos junto con el color, eh, siempre varían. Hay algunas similitudes con los sonidos, donde los colores son parecidos, pero mayormente las tablas son muy diferentes. Mira, Iván, bueno, Iván Elvis, te voy a pedir que dejes un mensaje para finalizar, un mensaje que sea, digamos, el mensaje que vamos a recordar cuando ya esta entrevista sea escuchada y que quede como un aporte tuyo a los que la escuchen, a los que la vean. Entonces, bueno, Elvis, te paso la palabra para que concluyas con un mensaje. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, bueno, el neocinetismo musical la misma palabra lo dice. Neo somos los nuevos artistas que estamos trabajando sobre el cinetismo. eh, es decir, muchas puertas que dejaron abiertas los maestros del cinetismo de los años 50, a los grandes maestros como Soto, Cruz Diez, y tratamos de buscar nuevas salidas a esas puertas abiertas que dejaron estos maestros. En el sentido de lo musical, pues trato de mezclar el cinetismo con la música. Es decir, que el cinetismo me sirva a mí como un soporte o como un nuevo pentagrama para hacer nuevas exploraciones sinestésicas y musicales. Buenísimo. Bueno, y te voy a hacer una pregunta final. Estas obras, por ejemplo, de Soto, ¿no? Que son, digamos, un cubo hecho con, ¿cómo se llama? Con tubos, o estos, Ajá. digamos, esferas hechas con tubos. Él también pensó en algún momento en la sonoridad, o sea, en Sí, coordinar la sí, sonoridad. Y claro. hay una escala ahí que se da entre los tubos. Hay diferencia entre los tubos planificada. Llegó hasta ese Es, nivel él. eh, sí, el maestro Soto, recordemos que era un gran músico, tocaba la guitarra, estudió guitarra clásica con maestros franceses y la tocaba muy bien, cantaba muy bien también. Eh, tanto así que se ganaba la vida. Antes de ganarse la vida con arte, se ganaba la vida cantando. Y el maestro Soto sí tenía, vamos a decirlo así, en algunas obras, lo hizo de manera muy consciente, como te digo, dejó la puerta abierta, pero no siguió su trabajo netamente musical. Sus primeras obras están basadas sobre el serialismo musical. El maestro Soto conoció a Pierre Boulez y tuvo la oportunidad de trabajar con este compositor francés. Y hay algunas obras de 1953-1954 que están basadas en el serialismo musical, pero es netamente lo que hizo fue eh, sustituir las notas musicales por colores. Pero en sí que haya una sonoridad consciente, no, el maestro no llegó a tal grado de hacer una partitura con una obra, sino mayormente lo que hacía era utilizar los métodos de composición musical y mezclarlos
con la parte pictórica para ver qué producto salía. Era un experimentador en ese sentido. Claro, está el famoso penetrable sonoro, que está en Ciudad Bolívar. Es un penetrable que prácticamente lo que él buscó allí fue ruido. No hay una sensación de afinación de los tubos, sino mayormente es una sinestesia creada, pero a través del ruido, que también tiene mucho valor, porque el ruido también, de repente, hay gente que le cuesta aceptar de que el ruido es música, pero en este caso, pues, el ruido lo utilizó como una parte sinestésica en su penetrable sonoro. Pero decir que tenga una afinación perfecta, que es un penetrable en la, un penetrable en sol, el maestro nunca, no sé si lo pensaría, de repente sí lo pensaría en algún momento, pero o lo haya dejado escrito o esté por escrito él, no lo sé, pero sé que el penetrable sonoro que está en Ciudad Bolívar no tiene una afinación como tal, sino que es que la persona penetra allí y la parte sinestésica tiene que ver con el ruido. Sí, bueno, me imagino que también estas personas no estuvieron en esta era en que estamos ya, que podemos hacer diseño con ayuda del computador y quizás Sí, integrar todas esas cosas, ¿no? Aparte el estudio de los materiales y eso. Pero bueno, hablando contigo, yo me imagino que uno podría hacer un penetrable sonoro que tuviera cierta afinación y entonces diseñar que con bailarines se siguieran ciertas trayectorias de tal forma que se produjera la partitura que uno quiere conseguir, la música que uno quiere conseguir. sí, 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 Algo así. claro. De eso, Jorge, yo tengo una obra que se estrenó en Quito, digo, en Guayaquil. Es un penetrable que es una pirámide. Pero en este caso no lo hacen bailarines, sino lo hace el intérprete, que es un flautista. Entonces él va tocando los tubos sonoros y esos tubos sonoros están afinados de acuerdo a la partitura que se le compuso. Es prácticamente un cuarteto para flauta, para cuerda y flauta. Entonces, eh, ellos se colocan en forma de triángulo, igual, las distancias. Digo, es un cuadrado, porque como es pirámide, son cuatro, es un cuarteto de cuerda. El flautista se coloca en el centro de la pirámide y él va tocando los tubos de acuerdo a las sonoridades que se van haciendo. Es un penetrable en forma de pirámide, pero en este caso lo hace el intérprete. Pero es que si nos vamos a eso, Jorge, también el público pudiese participar, porque yo pudiese hacer un penetrable afinado de acuerdo a la obra musical, y perfectamente el público puede estar dentro de ese penetrable tocando los tubos y la orquesta por fuera de manera diferente haciendo las sonoridades junto con el público. Esa es una manera también sinestésica de que pueda participar en los conciertos del público. Precioso. Bueno, Elvis, un abrazo. Realmente quisiera hablar muchísimo más contigo, pero vamos a reducir esto a un tiempo aceptable para la entrevista. ¿Cómo no, Jorge? Es un placer. Eres, Muchísimas digamos, gracias. se trata de una, digamos, conversación ecléctica en que te pasas de un sitio al otro, pero es para mí sumamente agradable e interesante el tema. Un Muchísimas gracias, abrazo. Jorge. Un abrazo, que por supuesto tengas mucha salud en lo que queda de año, que se te cumplan todos los planes y bueno, aquí estamos en esta esquina. Muchísimas gracias, Jorge. Muy agradecido. Un abrazo para ti. Gracias a ti.